¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos ya en nuestro día 31. A algunos nos entusiasma, a otros nos entristece haber pasado tanto tiempo con este mal en realidad, más allá de si estamos aburridos o no. Vemos que hay mucha gente que está sufriendo por esta enfermedad y cada vez vemos casos más cercanos a nosotros, pero nosotros debemos seguir confiando en Dios. Y esto justo lo vamos a ver en el devocional de hoy, y para esto les voy a pedir que tengamos un tiempo de oración. Bendito Señor, Padre Celestial, gracias porque es por ti, porque es tu amor y tu misericordia que nos permite que nosotros podamos llegar hasta aquí, Señor. Hasta aquí tú nos has ayudado y esperamos, Señor, que siga siendo así de aquí en adelante también. Padre, te pedimos que ahora tu palabra nos hable, que nos reprenda, que nos enseñe, Señor, y que nos instruya a lo que debemos hacer en adelante. Gracias, bendito Señor, por lo que haces en nuestras vidas, y te pedimos que nos sigas guardando, Padre. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, el, el devocional de ahora tiene por cita Mateo capítulo 17, del verso 14 al verso 21. Bien, lo voy a leer igual en la versión Reina Valera y en la versión NBI. Dice: Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae al fuego y muchas veces en el agua. Y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo aquí. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora lo voy a leer en el NBI. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Por la poca fe que tienen, les respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Bueno, aquí me pasé hasta el 22, porque eh, lo que hace Jesús aquí es interesante. Llega un momento en el que Jesús les da la potestad a los discípulos para que echen fuera demonios, y eso está en el capítulo 10 de Mateo, en el versículo 8, y les dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad gracia. Entonces esto era una responsabilidad también de los discípulos. Pero llega una situación donde un hombre se le acerca a Jesús desesperado y le dice: por favor, maestro, Jesús, Señor, sana a mi hijo. Bien, él es endemoniado y se hace mucho daño, y hace una referencia interesante porque había una desesperación en él, había una situación que lo llevaba a autolesionarse. Bien, no sé si conocemos gente que pasa por eso, no precisamente están endemoniados, pero es una situación similar donde necesitamos de paz porque estamos tan desesperados que llegamos a un punto en el que no tenemos control o no estamos dentro de la cabalidad o de lo normal,
que es cuidar nuestro cuerpo. Y eso también sabemos que es una obligación de la Biblia. Y Jesús, antes de curarlo, reniega un poco y va hacia donde los discípulos y les dice, ¿no?, que por su falta de fe es que ellos estaban teniendo ese tipo de inconvenientes y no habían podido sanarle. Yo no sé qué había sucedido en ese momento. Quizá en un inicio sí empezaron a sanar endemoniados, a echar fuera demonios, pero probablemente pudo ser la emoción del momento. Ah, Jesús me mandó, voy a hacerlo, ¿no? Pero después empezamos a ver la carga laboral que hay, empezamos a ver el tiempo que transcurre, empezamos a desanimarnos, porque hay gente que no responde bien cuando les llevamos el Evangelio. Y quizá esto pasó con los discípulos y dejaron de confiar, dejaron de tener la fe que la emoción en algún momento estaba en ellos. Y Jesús los reprende públicamente y ¡wow! ¡Qué vergüenza! ¿No? Y les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, y conocemos la canción, porque viene de esta cita de la Biblia, le dice, ustedes podrían hacer cosas increíbles. Jesús tranquilamente fue donde el muchacho y echó fuera los demonios, y el muchacho se sanó inmediatamente. ¿Cuántas veces nosotros no hemos acudido a Dios porque no confiábamos en que Dios podía obrar? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, yo para qué voy a decírselo a Dios si no hay necesidad, ¿no? El doctor me va a sanar, o no sé, voy a aprobar mi examen, o me va a ir bien en el trabajo, o voy a llegar con bien a casa. ¿Para qué se lo voy a dar a Dios? Eso es falta de fe. Todo lo que nosotros hagamos de aquí en adelante tiene que ser entregado a Dios, tiene que ser consultado con Dios. ¿Sí? En algún momento recuerdo que en alguna clase que hemos tenido con ustedes, los adolescentes, les dije que tengamos por costumbre hacer mini oraciones para distintas situaciones de nuestro día a día, y probablemente lo íbamos a ver un poco absurdo, ¿no? El hecho de ir de nuestra casa a nuestro centro de estudios, que ahora es imposible, ¿ven? Antes era algo tan normal y ahora no podemos hacerlo. Estamos viviendo un tiempo donde mucha gente está orando. Y esto por un lado es bueno, pero por otro lado es peligroso si no lo estamos haciendo con fe. Y después de que Jesús les dice esto, les dice, ¿no? Pero esto no sale sino con oración y ayuno. ¿Realmente estamos orando con fe? ¿Estamos acudiendo a nuestro Señor para que todos estos pedidos que a veces tenemos entre nosotros sean escuchados por Dios? ¿Tenemos confianza en que Dios va a responder a nuestras oraciones? Para mí, Dios tiene el poder de eliminar este virus. Él lo puede hacer. Sin embargo, sus planes son otros. Y debemos entender que en su infinita omnisciencia, en su conocimiento perfecto, Él sabe qué va a suceder después de esto. Y es muy probable que esto pase en 2, 3 semanas, 3 meses, 4 meses. Y va a haber mucha gente que en ese tiempo está orando, que va a dejar de orar, porque ya no se ve en una necesidad. Solamente utilizamos a Dios como un comodín, como la última opción en nuestra angustia, en nuestro tiempo de debilidad. Y está bien, pero ten cuidado. Dios no puede ser una última opción. Dios tiene que ser nuestra primera opción. Debemos tener en cuenta que Él va a escuchar nuestra oración. ¿Sí? En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Yo no sé cuánto estás orando por tu vida espiritual, por tu vida escolar, por tu vida laboral, quizá en el futuro. Yo no sé cuánto estás poniendo en oración a Dios los deseos de tu corazón. Recuerda, Dios va a dar según la necesidad que tengas. No seamos faltos de fe y estemos orando no porque sea una necesidad momentánea, no porque hay un virus que nos esté asustando o haya gente que se esté enfermando, sino porque es una obligación nuestra, y Jesús nos da un ejemplo en los mismos evangelios. Nos dice cómo debemos orar, nos dice cuáles son las razones por las que debemos orar. Y no sé cuántas veces habremos estudiado sobre la oración, o incluso el mismo orden de la oración,
pero debemos recordar que tenemos que darle primero gracias a Él, tenemos que glorificar su nombre en nuestro tiempo de oración, porque todo lo que estamos viviendo ahora es gracias a Él y es según su plan. Estos hombres eran preparados, estos hombres tenían mucho tiempo ya sirviendo junto con Jesús. O sea, ni siquiera es que lo habían leído, lo estaban viviendo. Ellos estaban viendo el poder que tenía Dios y el poder que Dios les había otorgado para cumplir este tipo de actos, ¿no? Para poder echar fuera demonios. Dios también nos ha dado responsabilidades y nos ha dado poder en su nombre, ¿sí? Para poder vencer distintas dificultades. ¿Estamos orando? ¿Estamos orando realmente por nuestros hermanos, por nuestra iglesia, por nuestra sociedad? Que no sea una necesidad momentánea. Bien, y no tomes como excusa tu edad, no tomes como excusa el tiempo que vas yendo a la iglesia. No necesitas tener mucho tiempo como estos discípulos, sino realmente un corazón que confía en Dios. Recuerda, fe, y aparte de esto, fidelidad. Nosotros nos debemos a un solo Dios y tenemos que obedecerle. Y parte de obedecerle es orar. En todo tiempo, orar sin cesar. Chicos, los animo, los invito a que tengan estos tiempos de oración. Son necesarios y pueden hacerlo en grupo, pueden hacerlo en su tiempo a solas, pueden incluso ustedes organizar un tiempo de oración por Zoom o por las videollamadas que quieran utilizar y juntarnos y orar juntos. Es necesario que lo hagamos. Es nuestra responsabilidad. Y esto nos lo dice el mismo Jesús. Una expresión de fe es la oración. Que les vaya bien.